Hola, buenas tardes. Hoy día jueves, ya estamos en el mes de agosto, jueves 4 de agosto del año 2022. Estamos a un mes del plebiscito de salida de todo el proceso constituyente en Chile. Les saludamos desde Alumni, la Dirección de Egresadas y Egresados de la Universidad de Chile. Y queremos darle la bienvenida a este taller que de alguna manera nos lleva a reflexionar en torno al origen del proceso constituyente y a cómo de alguna manera han ido emergiendo en las últimas décadas nuevos actores políticos que han causado o han provocado o han movido, han demandado una reconfiguración del sistema político en el país. Así de relevante es el tema de hoy. Tengo la alegría de que hoy día contemos con una egresada, graduada del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, quien además es abogada y tiene una vasta especialización tanto en temas de derechos humanos como también de las infancias, integrante de la Defensoría de la Niñez, quien por supuesto a partir de su experiencia hoy tiene mucho que decirnos. Y antes de darle la palabra, solamente quiero contarles que hoy hablaremos sobre el tema de infancia, niñez y adolescencia en el marco del proceso constituyente, pero teniendo en cuenta todo lo que fue este proceso desde ese primer día de la evasión masiva en el metro, que se conoce como épicamente como el saltar el torniquete. Y, y bueno, de repente nos damos cuenta que esta visión adultocéntrica nos aleja mucho, a lo mejor, incluso del concepto de infancia, de adolescencia y también de juventud, entendiendo que este es un concepto moderno. La niñez emerge dentro de la historia universal hace ya pocos siglos. Y de alguna manera el hecho de que las niñas y niñas tengan garantizados sus derechos a través de una convención internacional que de alguna manera garantice y protege hasta los 18 años, nos ha llevado muchas veces a centrarnos en las infancias y en torno a la niñez, en torno a principalmente la protección cuando hay vulneración de derechos. Pero sin embargo, también el mismo texto constituyente constitucional nos viene a decir que está la propuesta de consagrar el derecho a voto voluntario a quienes tienen 16 años o más. Entonces, sin lugar a dudas que el tema de hoy es muy interesante porque nos vamos a remontar a los orígenes inmediatos, desde el detonante, desde la contingencia que de alguna manera obliga a la clase política y a la institucionalidad a plantear un horizonte y una reconfiguración diferente en el ámbito de constitución política y derechos para el país. Y por el otro lado, como les venía diciendo, es muy interesante porque vamos a estar mirando, haciendo ese recorrido de esta historia reciente, en esta trayectoria del proceso, y también abriéndonos a la mirada de cómo considerar la participación política de las personas que tienen menos de 18 años en el país y que de alguna manera, como ya lo decía nuestra expositora, nos han abierto ya más o menos desde el año 2000 otra manera de pensar y de concebir las demandas ciudadanas. Así es que va a estar muy interesante. Hoy día vamos a hablar sobre ciudadanías, derechos, el texto constitucional y por supuesto infancia, niñez y adolescencia. Nos acompaña Nicolás Fuentes Cruces, nuestro encargado de redes sociales y de conectarse con ustedes a través de todo lo que son las plataformas de Alumni. También estamos con Diego Cruzat, nuestro realizador audiovisual, Rubí Ruiz, saludamos también a Diego Espinosa, y no demoro más, damos la bienvenida también a quienes están entrando ahora a la sala del seminario. Recuerden que Nicolás Fuentes Cruces va a estar ahí pendiente de todas las preguntas que puedan tener y que puedan plantearles a nuestra expositora, como ya les dije, Valesca Abasaada, abogada, experta en derechos de las infancias, derechos humanos, y nos va a estar acompañando hoy día para revivir este tema que nos habla de cómo de alguna manera nos aporta una comprensión para poder entender cómo se han ido renovando y transformando las ciudadanías en Chile. Valesca, eres bienvenida. Muchas gracias, Ana María. Aprovecho de saludar también a todo el equipo alumni de la Dirección de Egresados y Egresadas de la Universidad de Chile que se encuentra apoyando, ¿cierto?, esta transmisión el día de hoy. Y también felicitar a la universidad por este espacio de Chile Constituyente, sumamente relevante, ¿cierto?, en el momento histórico en el que estamos viviendo hoy día y de permitir acercar a la ciudadanía
el texto constitucional, ¿cierto? Y lo que fue el proceso, así que desde ahí agradezco la invitación. Es sumamente importante en el periodo en el que nos encontramos hoy volver de alguna forma al origen, que es lo que va a buscar mi presentación, al origen del proceso constituyente, cómo este se gesta y cuál fue el rol de niñas, niños y adolescentes en el mismo, ¿no? Entonces, para partir, aprovecho también de saludar a quienes nos están escuchando el día de hoy y quienes se van a conectar a través de las distintas transmisiones que se han dispuesto para ello. Y voy a aprovechar de compartir una presentación que realicé para poder orientar la discusión que tengamos el día de hoy. Ahí no sé si se ve. ¿Sí? Entonces, bueno, como les comentaba, ¿cierto? Hoy día vamos a hablar de la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso constituyente. La idea es un poco orientar la discusión y las preguntas que vayan surgiendo también a propósito de ella en el chat y en los distintos medios, también en las redes. Un poco contarles de qué vamos a hablar. Primero, me parece importante señalar algunos conceptos generales, ¿cierto?, que pueden orientar la discusión, niñas, niños y adolescentes como sujetas y sujetos de derechos. ¿Qué es el derecho a participación? Y la variante, ¿cierto?, que vamos a revisar el día de hoy de participación política. Luego, ya para pasar de lleno al proceso constituyente, ¿cuáles son las cifras, ¿cierto? O sea, las niñas, niños y adolescentes, ¿tenían o no tenían, tienen o no tienen interés en participar en este proceso? Luego vamos a hacer una revisión de los mecanismos de participación que se dispusieron en la Convención Constitucional a través del Reglamento de Participación Popular. Y luego vamos a revisar el modelo Lundi. Es un modelo que se crea por una académica, Laura Lundi, que nos permite analizar la participación que tuvieron niñas, niños y adolescentes en el proceso constituyente. Y eso también develar o va a permitir develar cuáles son los desafíos que existen en la participación para este grupo de la población, pero que por cierto se pueden extrapolar, ¿cierto?, al mundo adulto, dado que sabemos la participación en Chile es algo bastante reciente, ¿cierto? O sea, tenemos una ley de participación ciudadana que es bastante restringida y desde ahí no hay muchos espacios para la participación ciudadana o para efectivamente conocer si esa participación es incidente. Desde ahí que ya es algo relevante que hizo en la Convención Constitucional y el proceso mismo de incorporar esta participación. Luego vamos a ver el comparado constitucional. La idea acá es poder revisar cuáles son las normas que el borrador de la propuesta de constitución que establece o que señala la Convención Constitucional, qué normas contempla a propósito de niñas, niños y adolescentes, y contrarrestarlas con la Constitución actualmente vigente. Y por último, cerraré el espacio con algunas reflexiones finales de todo lo que podamos abordar el día de hoy. Entonces, para partir, en relación a los conceptos generales, me interesa mucho que podamos revisar y entender lo que significa el considerar a niñas, niños y adolescentes como sujetas y sujetos de derecho. Esto es algo que no es baladí, ¿cierto? Y debemos entender que la invitación acá es a entender que niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos que nosotras y nosotros desde el mundo adulto, pero además tienen otros derechos especiales dada su especial condición de vulnerabilidad. Entonces, y esta condición, ¿cierto?, o estos derechos especiales son consagrados en las normas internacionales, principalmente en este caso en la Convención sobre Derechos del Niño, que Chile ratifica el año 90. Entonces, el que tengan derechos implica o se traducen en deberes específicos para quienes son los garantes de esos derechos. Y aquí encontramos al Estado, que es el garante principal de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también la sociedad, las familias, por supuesto, que cumplen un rol relevante, y la comunidad, porque es importante también situarlos desde lo local y desde lo territorial. Esto también implica que el país tiene que hacer un esfuerzo por adoptar el paradigma al que invita la Convención sobre Derechos del Niño, que es el dejar de considerarles objetos de protección, o sea, de propiedad de las adultas y adultos, y considerarles como sujetos de derecho, es decir, como personas que son titulares de derechos, que tienen capacidad de agencia, y en tanto son partes de la sociedad, tienen por supuesto derecho a incidir en ello. Y en ese sentido se les puede concebir como actoras y actores políticos relevantes en el quehacer nacional. Y es lo que hemos visto desde siempre, ¿cierto? Pero en la historia reciente, desde el 2001, podríamos señalar con el mochilazo,
y luego 2006, 2011, y cómo es que las y los estudiantes o las y los adolescentes, niños y niñas, en su rol de estudiantes han incidido en el quehacer nacional y en las políticas públicas. Entonces, luego de esa revisión, ¿cierto?, para que todos podamos hablar el mismo idioma o estar sobre la misma base, poder revisar el derecho a participación. Este es un derecho que se liga y está íntimamente relacionado con el derecho a ser oído, por una parte, pero por otro lado con el principio de autonomía progresiva, que es lo que quiero que revisemos a continuación. Entonces, la Convención sobre Derechos del Niño tiene innumerables derechos específicos, ¿cierto? Y el derecho de participación se construye a partir de otros derechos que se contienen en la Convención sobre Derechos del Niño, el artículo 2, del artículo 12 al 13. A partir de ahí, cierto, es que, y de observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, que es el encargado de supervigilar el cumplimiento de la Convención por parte de los Estados, es que se puede entender o definir este derecho como un derecho individual y colectivo a que las niñas, niños y adolescentes formen y expresen sus opiniones e influyen en los asuntos que les conciernan directa e indirectamente. De ahí entonces, desde esta última parte, es que se relaciona con el derecho a ser oído, que implica que no solo las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a expresar la opinión, sino que la opinión que expresen debe ser tomada en cuenta y en consideración en todos los asuntos que les afectan. Todos los asuntos que les afectan, y acá muchas veces se suele creer que los asuntos que les afectan son solo aquellos ligados a la niñez y adolescencia, pero en realidad son todos los asuntos que les afectan, y esto el Comité de Derechos del Niño lo ha dicho de manera amplia, ¿cierto? Son todos aquellos asuntos en que las niñas, niños y adolescentes pueden intervenir o propiciar o entregar posibles soluciones. De ahí es que también encontramos temas como el medio ambiente, en que ellos y ellas tienen mucho derecho a incidir y que su opinión sea tomada en consideración, y de hecho es uno de los temas que en mayor interés presenta. Las pensiones, por ejemplo. También es algo que a ellos les preocupa, dado que son parte de un entorno social familiar en que esos son temas de preocupación. A pesar de que uno creería que las pensiones, como es un tema de adultos o adultas, no les debería afectar, por cierto que les afecta. Entonces esto nos invita a ampliar la mirada de esos asuntos y también ampliar la mirada de en qué asuntos pueden ellas y ellos participar. Esto, por supuesto, siempre de acuerdo a su edad y madurez. Y ahí entra el concepto entonces de autonomía progresiva. Este es un principio orientador de la Convención de Derechos del Niño y orientador también del actuar estatal en estas materias y de todos quienes somos garantes de niñas, niños y adolescentes. Y se entiende que es la capacidad y facultad de que ellos y ellas tienen para ejercer sus derechos con grados crecientes de independencia a medida que se van desarrollando. Entonces, en este sentido, la decisión que puede adoptar un adolescente de 16 es diversa a la que puede adoptar una niña de 4. Esa es la diferencia, ¿no? Y los grados de autonomía que yo le doy a una niña de 16, por cierto, son diferentes que a una niña de 4 años. Entonces, esto es importante hacer hincapié porque hemos visto que el principio de autonomía progresiva genera mucha reticencia pública, ¿no?, en algunos sectores. Y esto es porque se entiende que puede excluir o excluye a los adultos y las adultas del quehacer, el rol o de la guía a los niños, niñas y adolescentes. Eso no es así. El principio de autonomía progresiva implica o reconfigura el rol de las y los adultos. Las y los adultos ya no podemos entender que los niños, niñas y adolescentes son de propiedad, ¿cierto? Sino que son sujetos de derecho independientes y el rol que tenemos es de guiarlos, apoyarlos, acompañarlos al ejercicio de sus derechos para que paulatinamente ellos y ellas vayan adquiriendo mayores niveles de independencia y libertad que se traduzcan en mayores grados de autonomía y de toma de decisiones, por cierto. Y luego vamos a, ahora les quiero comentar o hablar un poquito de la participación política. El derecho a participación, como lo vimos, ¿cierto? Una de las variantes o aristas de la participación es la participación política. Y esta participación política se puede definir como toda acción, individual o colectiva, nuevamente, ¿cierto? Como veíamos antes del derecho a participación, un derecho individual y colectivo, dirigido a influir en el proceso político y o en la toma de decisiones. Hay vastas y muchas definiciones de participación política, ¿cierto? Esta es una de ellas.
Y hay muchas divisiones o distinciones también de esta participación y distintas clasificaciones. Una de las clásicas es la que distingue entre la participación política convencional y no convencional. La participación política convencional es aquella que se da en instancias formales de participación. Por ejemplo, militancia en algún partido político, el ejercicio del derecho a sufragio u otras instancias de participación que la institucionalidad entregue a la ciudadanía. Pero otra forma de participación política es la no convencional o informal también, que se le denomina, y acá están todas las acciones, ¿cierto?, colectivas, como por ejemplo las manifestaciones, marchas, las huelgas, que pueden ser legales y ilegales, y también acá tiene una variante o una vertiente de la violencia en el ejercicio de esta participación, que hay algunos autores que también la clasifican dentro de la participación no convencional. Entonces, lo que vimos, de lo que fuimos testigos y testigas el octubre de 2019, fue precisamente se encuadra en lo que es la participación política no convencional a través de las evasiones masivas de octubre del 2019 que dan origen a un gatillante más próximo a lo que fue el proceso constituyente. Y con esto paso a ya la segunda parte de esta exposición. Me parece relevante acá poder hacer un ejercicio de memoria, ¿cierto?, de lo que fue el proceso, si bien sabemos que este proceso gatilla en explicaciones explicaciones de larga data, ¿cierto?, de desigualdades estructurales que vivía el país, y ahí hay varios informes del PNUD, CEPAL también. Hay un gatillante más próximo que son las niñas, niños y adolescentes y su participación en el mismo. Entonces acá los quiero invitar a ver un video para poder hacer este ejercicio de memoria y ver los orígenes de este proceso. Ahí ustedes me cuentan si se escucha bien. Ahí. Bueno, lo que yo quería mostrar con este video, ¿cierto?, con el video anterior, es efectivamente o precisamente el hecho de cómo es que, gracias a quienes estamos en la situación en la que estamos hoy día, ¿cierto?, el proceso constituyente y dándole término a este proceso, ¿no? Son ellas y ellos quienes gatillan este proceso a través de las evasiones masivas del metro, como gatillante próximo, ¿cierto?, pero que a pesar de eso quedan fuera en un inicio de lo que fue el proceso constituyente. Entonces, acá yo lo que quiero hablarles a propósito de lo que vimos, ¿cierto?, es un poco que reflexionemos a propósito de la paradoja del adultocentrismo. Son ellas quienes inician estas evasiones, ellas y ellos, quienes inician estas evasiones por algo que, si nosotros tuviéramos una mirada reduccionista, creeríamos que es algo que no les afectaba, porque el aumento del pasaje del metro por el cual se inician las evasiones masivas no afectaba a las niñas, niños y adolescentes, sino que el aumento era respecto al pasaje de los adultos. Entonces esto nos permite ver o explicar cómo es que, a pesar de no afectarles de manera directa, sin duda que les afectaba porque son parte de un núcleo familiar, son parte de una sociedad en la que este aumento, por cierto, que generaba una afectación. Recordando, ¿cierto?, y haciendo un ejercicio de memoria histórica, a partir de estas evasiones que esto se permea en lo social y en la sociedad y gatilla o decanta en lo que fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución del 15 de noviembre de ese año. Este acuerdo da origen a lo que fue el proceso constituyente y la necesidad de reformar la Constitución
actualmente vigente para dar pie a los distintos plebiscitos que va a tener este proceso. Y la paradoja del adultocentrismo, me refiero porque a pesar de ellas y ellas haber sido las y los protagonistas gatillantes de este proceso, quedan fuera de estas instancias formales, dado que el Congreso en su oportunidad, cuando tenía que o tuvo que reformar la Constitución para incorporar los plebiscitos, para dar inicio al proceso constituyente, no reforma el artículo que hubiese permitido que adolescentes mayores de 16 años hubiesen podido votar en el plebiscito, en lo que fue el plebiscito del 25 de octubre, luego la elección de constituyentes convencionales y ahora la elección o el plebiscito que tenemos de salida, ¿no? La paradoja del adultocentrismo, porque el adultocentrismo en tanto sistema de dominación, ¿cierto?, lo que hace es excluir del espacio público a niñas, niños y adolescentes, desconoce su condición de sujetos de derecho y por tanto también desconoce su capacidad de agencia e incidencia. Esto, por cierto, que fue una lamentable pérdida de oportunidad para que pudiésemos haber permitido en este proceso que adolescentes pudieran haber ejercido derecho a voto, siempre voluntario. Una de las características de la participación es que es voluntaria, pero además, no solo porque era su derecho y porque ellos habían sido los gatillantes del proceso, sino que además no se tuvo en consideración su interés de participar. Y acá les quiero mostrar algunas cifras, ¿cierto? En la Defensoría de la Niñez se realizó un estudio de opinión, el año 2019, en que se hicieron una serie de preguntas y una de ellas justo coincide con todo lo que estaba pasando en el proceso, ¿cierto?, en el país y la revuelta social. Y una de las preguntas que se incorporan es el si las niñas, niños y adolescentes querían o no participar en la redacción de una nueva constitución. O sea, no solo en los plebiscitos, sino que incluso con un nivel de participación mayor como convencionales. Acá nosotras podemos ver entonces que estos porcentajes, ¿cierto? Hay un porcentaje de 58% que sí le hubiese gustado redactar la Constitución o participar de esta redacción, versus un 16% que no tenía interés en esa participación y un 26% que no supo responder. Luego, esto si lo desglosamos por sexo, ¿cierto? De mujeres, el 60% quería participar de la redacción de una nueva constitución, un porcentaje levemente mayor al de hombres con un 56%. Luego, un 15% de mujeres no quiso participar o no quería participar en la redacción, versus un 17% de hombres. Y acá me parece relevante destacar el porcentaje de no lo sé. Esto porque nos indica o nos puede dar indicios de la ausencia de información a niñas, niños y adolescentes sobre algo que estaba ocurriendo en el país, ¿cierto? Pero de manera previa, que les impidió formar su opinión sobre un proceso social que estaba ocurriendo gravitante, ¿cierto?, de cambio estructural en el país. Y el no entregar información o no entregar las herramientas para que niñas, niños y adolescentes puedan generarse su propio juicio respecto a las situaciones de contingencia sociales, lo único que hace finalmente es excluirlos de los espacios de participación y excluirlos, por tanto, también de lo público. Luego también, frente al porcentaje de niñas, niños y adolescentes que les gustaría participar o les hubiese gustado participar en los plebiscitos contemplados para la nueva Constitución, nuevamente vemos el porcentaje de no lo sé, ¿cierto? Con un 12,8% total, pero interesante el desglose que se hace por edad. Y acá vemos que la intención y el interés de participar en los plebiscitos aumenta dependiendo de si se es niño, niña o adolescente. Así, el porcentaje entre adolescentes es del 63,6%, de adolescentes entre 14 y 17 años que les gustaría o les hubiese gustado participar en los plebiscitos contemplados para la nueva Constitución, versus un 30,3% en el caso de niños de 10 a 13 años. Y nuevamente vemos cómo se repite, ¿cierto?, el patrón respecto al no lo sé, que les comentaba anteriormente, que llama la atención, y entre 10 a 13 años la respuesta en un 46,5% fue no lo sé. Entonces, eso también nos permite reflexionar acerca de los espacios, particularmente pensándolo ahora con ustedes en este espacio, los espacios que se pueden dar en los establecimientos educacionales, por ejemplo, que puedan entregar esas herramientas para que podamos ir disminuyendo esos porcentajes y que los niños, niñas y adolescentes tengan opinión, ¿cierto? Y para tener esa opinión tienen derecho a ser informados y ahí esto se traduce en el deber de los garantes,
como dije anteriormente, porque todo está bastante conectado. Ahora pasando a una segunda parte de esta presentación, de esta segunda parte, valga la redundancia, es un poco contarles cuáles fueron los mecanismos de participación que contempló la Convención Constitucional. Estos mecanismos de participación, como ya esbocé, fueron establecidos a través del Reglamento de Participación Popular que se dio la propia Convención Constitucional al inicio de sus labores. Este reglamento distingue en los mecanismos y habla de mecanismos autoconvocados, que son aquellos que son realizados por fuera de la Convención Constitucional por una persona o grupos de personas, y luego, pero que en estos autoconvocados, evidentemente, y también se expresa en la norma del reglamento, la Convención debía establecer metodologías y plataformas para poder recibir esa participación. Y de otro lado están los mecanismos convocados por la Convención Constitucional, que efectivamente esos son los que ya la Convención, son los que hace el llamamiento para la participación, ¿cierto? Y que no se realizan por fuera, sino que a través de el mismo mecanismo de la Convención, el mismo espacio constitucional. En relación a los mecanismos autoconvocados, está la iniciativa popular de norma. Recordar que esta podía presentarla una persona o un grupo de personas, una propuesta sobre alguna norma que sea materia constitucional. Cada persona tenía derecho a presentar hasta 7 propuestas y firmar hasta 7 iniciativas. O sea, dar apoyo y prestar apoyo a 7 iniciativas. Luego encontramos, o están los encuentros autoconvocados, que era toda instancia mediante la cual un grupo de personas se pudiese reunir para deliberar sobre temas constituyentes. Si ese encuentro quedaba sistematizado, por cierto que podía hacerse ingreso a través de las plataformas de la Convención Constitucional para su posterior sistematización. Y del otro lado tenemos los mecanismos convocados por la Convención Constitucional. Acá están las audiencias públicas obligatorias, que eran las presentaciones, ¿cierto?, de propuestas o de exposiciones más bien relativas a la norma constitucional, que se recibían en las comisiones y también en el pleno de la Convención Constitucional. Y luego los cabildos comunales, que estos estaban de cargo de las municipalidades, gobiernos regionales, también las universidades estatales y otras entidades públicas, ¿cierto?, con las que la Convención tuviera algún convenio suscrito. Entonces es importante acá y bastante interesante que nosotros podamos ver el desglose de la participación. El desglose de la participación, esto según datos públicos, ¿cierto?, que se encuentran en el sitio web de la Convención Constitucional, chileconvención.cl, encontramos respecto a las iniciativas populares de norma, que se publicaron más de 249 iniciativas, de las cuales 77 fueron aprobadas finalmente por el Pleno y se contienen, por cierto, en el borrador de propuesta constitucional. Esto engloba más de 2 millones de apoyos a las iniciativas, más de 2 millones de apoyos, pero que no significa que fueron más de 2 millones de personas, porque recordar que cada persona podía apoyar hasta 7. Luego de esto, importante destacar que un estimado es que 21.295 niñas, niños y adolescentes fueron quienes participaron en lo que refiere a las iniciativas populares de norma. Luego están los cabildos y encuentros. Acá se hace una sistematización por parte de la Convención y tanto los cabildos comunales como los encuentros autoconvocados se sistematizan y da un total de 327 cabildos y encuentros. Y de otro lado también estaban las audiencias públicas. Entonces, mencionar algunas cosas acá, ¿cierto? Esta es la información que se encontraba en el sitio web. Respecto a las audiencias públicas, no hay en línea un total, ¿cierto?, una sistematización de cuántas audiencias públicas se recibió participación de organizaciones o personas que pedían la participación. Y por otro lado, podemos dar cuenta de acá empezar ya a visorar cuáles son los desafíos de la participación. Porque efectivamente, una cosa es recibir la participación, estoy hablando particularmente de niñas, niños y adolescentes, pero se entiende que esto también puede ser aplicable al mundo adulto, pero otra cosa es poder generar los desgloses, ¿cierto?, necesarios. Por ejemplo, acá hubiese sido muy interesante, o sería muy interesante conocer de dónde provienen estas niñas, niños y adolescentes que participaron de las iniciativas populares de norma. ¿Cuáles son sus regiones? ¿Cuáles son sus comunas particularmente? También en relación a los cabildos y encuentros. Acá no, si bien se contiene la totalidad,
Si uno revisa la página, esta efectivamente contiene y menciona cuáles son todos los cabildos y uno puede meterse en el link, ¿cierto? Pero no están sistematizados. Y al no estar sistematizados, no podemos conocer cuántas niños, niños y adolescentes participaron de estos cabildos y encuentros. Lo mismo ocurre con las audiencias públicas. Se sabe y se conoce que organizaciones de niños, niños y adolescentes participaron de algunas audiencias, pero todavía no encontramos el desglose del número de audiencias en que participaron, qué organizaciones participaron. Todavía menciono porque esto eventualmente puede estar en línea desde el trabajo que se haga o se siga realizando, en este sentido, en relación a la sistematización y al entender también la participación como un proceso y como un continuo. O sea, no solo recibir información, sino que es muy importante que vamos a ver un poco más adelante la devolución que yo hago de esa participación a quienes participaron de la misma, ¿no? Y lo que yo puedo obtener, ¿cierto? O sea, acá estamos hablando de documentos históricos y de una participación histórica que se espera pueda estar desglosada a futuro, sobre todo para conocer de niñas, niños y adolescentes, pero además la participación de todos aquellos grupos que han estado históricamente excluidos de lo público, que respecto a los cuales la convención da vuelta o cambia el paradigma y les hace también participar y tienen instancias especiales y específicas para ellos y ellas. Como les comentaba, ¿cierto? Una cosa es la participación, por cierto, y otra es el análisis que nosotros podamos hacer de la participación que se recibe. Hay distintos modelos, ahora enfocándome particularmente en lo que refiere a niñas, niños y adolescentes. Hay distintos modelos que se han intentado generar para explicar o generar que la participación de niñas, niños y adolescentes sea efectiva. Guiar, modelos que buscan guiar para que esa participación sea efectiva. El modelo que yo les presento ahora es un modelo de Laura Lundi, ella es una académica de Estados Unidos que ha participado en diversos seminarios a propósito de la participación de niñas, niños y adolescentes en el país y en el proceso constituyente, y ella nos da 4 elementos respecto a los cuales nosotras tenemos que observar, ¿cierto?, y cumplir cuando incorporemos esta participación de niños, niños y adolescentes, de modo tal que su participación sea efectiva, incidente y no meramente decorativa. Con meramente decorativa me refiero a que niñas, niños y adolescentes se encuentren en el lanzamiento de algún producto, por ejemplo, un producto estatal o un producto de alguna universidad o producto X, pero que no hayan participado en la creación de ese producto. Lo importante es que ellos puedan incidir, más allá de que sea decorativo o una participación menos incidente. Entonces, la profesora Laura Lundi nos cuenta, ¿cierto?, nos entrega estos elementos. En primer lugar está el espacio, ¿no? Disponer de un espacio seguro e inclusivo y no discriminatorio para que las niñas, niños y adolescentes expresen sus opiniones. Que ellas y ellos se sientan seguros en esa expresión. A grandes rasgos podemos señalar que la Convención Constitucional, por cierto que cumple a cabalidad, ¿cierto?, con este elemento, no solo porque se consigue un espacio seguro e inclusivo, sino que además porque esto se encontraba plasmado en los reglamentos de la Convención Constitucional, Reglamento de Participación Popular específicamente, que contempló distintas instancias y dentro de uno de sus principios era el principio de enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, que fue transversal a todo el texto del reglamento y por ende se entiende también que todas las instancias de participación fueron pensadas en ese sentido para este grupo de la población también. Un segundo elemento es el de la voz. Acá lo importante que yo les he ido comentando, ¿cierto?, a lo largo de esta presentación, la importancia de que se haga entrega de una información apropiada para niñas, niños y adolescentes que facilite que se puedan formar su opinión y su expresión, pero además que esta opinión pueda ser expresada de forma libre, de conformidad, ¿cierto?, siempre pensando en la autonomía progresiva. Esto también fue logrado y cumplido a través de los mecanismos dispuestos por la Convención Constitucional, particularmente en relación a las diferentes plataformas web que existieron de entrega de información y los diferentes convenios, por cierto, que hubo para que esta información apropiada pueda ser recibida por niñas, niños y adolescentes. No solo la información, sino que además que la opinión sea considerada, que eso es algo bastante relevante. Luego hay otro elemento que es audiencia. Acá lo que se espera desde este modelo, que recoge además estándares internacionales, es que las opiniones de niñas, niños y adolescentes sean tomadas en consideración de forma apropiada
por aquellos que están a cargo de los procesos de toma de decisión. Acá, sin duda, hubo grandiosos avances en esta materia y en este elemento en específico, pero lamentablemente no se cumple al 100% con el estándar, aun cuando sí hubo espacio, ¿cierto?, y avances en el cumplimiento de este elemento. ¿En qué sentido? En que efectivamente fue considerada o se aseguró la recepción de la voz de niñas, niños y adolescentes, pero de momento no sabemos en qué medida esa voz fue tomada en consideración, dado que todavía no se tiene la sistematización de la participación de niñas, niños y adolescentes, qué es lo que específicamente señalaron, por ejemplo, y cómo es que se contrasta eso con el texto constitucional. Pero sin duda que hubo avances gigantescos en este elemento, y en el siguiente, influencia, en que también, dice relación con asegurar que las opiniones de niñas, niños y adolescentes estén siendo tomadas en consideración. Y acá también hubo avances relevantes, ¿cierto? Sobre todo considerando que, de un repaso rápido, es primera vez que se tiene este nivel de participación, particularmente en lo que dice relación con las políticas públicas, y que se incorpora la participación de este grupo históricamente excluido. Pero acá todavía no ha habido una devolución de la participación, que es lo que yo les comentaba antes, ¿cierto? Importante que quienes participan conozcan en qué quedó esa participación. Y ya para ir dando paso a la tercera parte de esta presentación, si bien la presentación se iba a basar sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en el proceso constituyente, me parecía relevante, dado el espacio y el momento en el que nos encontramos, poder hacer un comparado constitucional, ¿cierto?, de cuáles son los derechos que se consagran respecto a niñas, niños y adolescentes en el borrador de la Convención Constitucional versus el actual texto constitucional. Pero antes mencionar algo que es sumamente relevante, y es cómo es que nosotras y nosotros podemos llevar a la práctica todo lo que hemos visto hoy, sobre todo en la primera parte de la teoría, ¿cierto? Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes como sujetas y sujetos de derechos, esto se traduce en lo práctico en que se les deben reconocer derechos en tanto titulares. O sea, un texto constitucional que no reconoce una titularidad específica a niños, niñas y adolescentes de determinados derechos, mal puede decirse que les reconoce como sujetas y sujetos de derecho. Sobre todo considerando que al tratarse de un grupo históricamente excluido, que está sometido a una matriz cultural autocéntrica, entendida como un sistema de dominación de las y los adultos al mundo de las infancias, ¿cierto?, en que no se les permite una visibilización y en que se les considera como objetos de protección y no como sujetos de derecho, complejo es que podamos generar un cambio sin que la norma, ¿cierto?, en este caso la Constitución, pueda establecer este reconocimiento como sujetos de derecho, o en las leyes, ¿no?, para que esto pueda ir empujando este cambio cultural. Por supuesto, relevando siempre el rol que tienen las y los adultos, o quienes sean padres, madres, o quienes los representen, en que tienen que acompañar y guiarlos, ¿cierto?, para la efectivización de sus derechos en tanto titulares. Entonces, desde ahí me gustaría, o lo que quiero presentar a continuación es un barrido de algunas de las normas en que se menciona niñez y adolescencia y se les reconoce sus derechos. No es, por supuesto, un barrido de todo el texto constitucional, pero sí uno de los puntos más relevantes y que puede generar un cambio de paradigma, también apoyar a este cambio de paradigma que estamos impulsando como país. De ahí entonces el borrador del texto constitucional, decir que visibiliza expresamente a niñas, niños y adolescentes, y realiza un reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos y sujetas de derechos. Esto lo encontramos en el artículo 26 de la propuesta constitucional, y a propósito de lo que les señalaba, no solo habla y hace un reconocimiento textual de que son reconocidas como sujetas y sujetos de derechos, sino que lo lleva a la práctica. Y ahí hace un reconocimiento específico a ciertos derechos de ellas y ellos, además de los derechos de las y los que tenemos los mismos derechos con las y los adultos que se contemplan en las otras partes del texto constitucional. Acá mencionan derechos específicos, como el derecho a ser oído, el derecho a participar, el derecho a vivir en familia, sumamente relevante, ¿cierto?, a la protección contra toda forma de violencia y a la vida libre de violencia de género, en especial para niñas y adolescentes. La igualdad de género también,
además de otros derechos reconocidos en el ámbito internacional que el texto recoge, ¿cierto? O sea, el texto señala que las normas, los niños, niñas y adolescentes tienen los derechos que menciona la Constitución, además de estos específicos, y de todo tratado internacional que se encuentra actualmente vigente en el país. Esto en contraste con la Constitución política actual, que establece efectivamente una titularidad universal en el acceso a derechos. El artículo 19 actual señala que la Constitución reconoce a todas las personas, pero todas las personas, al ser una titularidad universal y no especificar a los grupos de especial protección, redunda en la invisibilización que genera, ¿cierto? Sobre todo para la realización o en la invisibilización como sujetos y sujetas de derechos, pero además en el actuar estatal y en el actuar de los garantes respecto a los deberes que tienen para la efectivización de sus derechos. Luego, por ende, no reconoce a niñas, niños y adolescentes de manera específica como sujetas y sujetos de derecho y, por tanto, tampoco le entrega titularidad específica de ciertos derechos que se requiere, ¿cierto?, por la necesidad de protección y de las vulneraciones que han habido respecto a esos derechos. No reconoce tampoco la igualdad de género en las niñeces y adolescencias. Ahora, respecto al borrador de la nueva Constitución, reconoce el derecho a elegir la educación de las personas que se encuentran, del adulto, de elegir la educación de la persona que se encuentra a su cargo, en respeto a los principios del interés superior y autonomía progresiva. Este deber y derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, lo reconoce, pero además esto tiene que hacerse en respeto al principio de interés superior y la autonomía progresiva del niño o niña adolescente. En contraste con la Constitución política actual, que efectivamente también reconoce el derecho de padres a elegir la educación de la persona a su cargo, pero no reconoce los principios de interés superior y autonomía progresiva. El borrador de nueva Constitución establece el derecho al cuidado, algo muy importante que hemos olvidado muchas veces como sociedad, y acá viene a reivindicarse, ¿cierto?, esa necesidad del derecho al cuidado, pero además garantiza un sistema integral de cuidados en el artículo 50, estableciendo expresamente que este sistema integral de cuidados debe tener especial atención con niñas, niños y adolescentes. Versus la Constitución actual de 1980, que no reconoce el derecho al cuidado. Luego tenemos el derecho al deporte, con especial énfasis a niñas, niñas y adolescentes, en el artículo 60, lo que no es reconocido en la Constitución política actual. Y por último, el derecho a sufragio voluntario para adolescentes de 16 y 17 años. Esto que es muy importante y que es lo que pudimos ver, ¿cierto?, que se olvida de reconocer al inicio del proceso para que las y los adolescentes, que fueron quienes iniciaron y gatillaron la protesta, la revuelta social y por ende el proceso constituyente que estamos a un mes de terminar, pudiesen votar, ¿cierto? Hoy día la propuesta de constitución se pone a la altura de otros países de la región y del mundo, reconociendo el derecho a sufragio voluntario de adolescentes de 16 y 17 años, y acá recalcar el voluntario. ¿Por qué? Porque la participación en este grupo de la población siempre tiene que ser voluntaria, versus la Constitución actualmente vigente, que no reconoce el derecho a sufragio para adolescentes. Y por último, ya para ir cerrando en virtud del tiempo, ¿cierto?, me gustaría plantear algunas reflexiones finales que pudieran englobar todo lo que vimos, tanta información a veces que una ve o puede ver en tan poco tiempo. Entonces la idea un poco es englobarlos previo a poder pasar a las preguntas. En primer lugar, que es algo que vimos también, el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetas y sujetos de derechos implica un reconocimiento de ciertos derechos específicos. O sea, es llevar a la práctica la teoría que puede significar el yo los considero como sujetas y sujetas de derechos, ¿en qué se traduce? Y eso se traduce en reconocimiento específico de derechos. La no mención en el texto constitucional de este grupo de la población, al igual que otros grupos de especial protección y que han sido históricamente excluidos de lo público, por cierto que genera invisibilización, en este caso específico, de niñas, niños y adolescentes, y no permite ir cambiando el patrón cultural del adultocentrismo. Por cierto que romper con la matriz cultural adultocéntrica implica esfuerzos y deconstrucciones, no solo de todo el aparataje estatal, sino que social e individual, de quienes conformamos, ¿cierto?, la sociedad y las instituciones, y las organizaciones también,
que pueden ser propiciados si el texto constitucional, por cierto, recoge el paradigma al que invita la Convención de Derechos del Niño, al ser la norma de mayor relevancia jerárquica. O sea, el que yo contempla niñas, niños y adolescentes en el texto constitucional, lo traduce de manera concreta en deberes para quien es su principal garante, el Estado, y por tanto obliga a los organismos de la administración del Estado y también, por supuesto, a la sociedad y las familias a poder generar cambios, ¿cierto?, en el trato a la infancia también. Y en el aseguramiento, por supuesto, de sus derechos en tanto titulares. También conocer, ¿cierto?, y tener claro que los tiempos de las niñas, niños y adolescentes no son los tiempos de las adultas y adultos. En este sentido, y esto aplica para todos los grupos, la participación en tanto un desafío para el Estado y para todos quienes estamos también hoy acá, requiere tiempo, recursos humanos y por supuesto que presupuesto, sobre todo si estamos hablando del Estado. Acá entonces hacer el link con lo que comentaba anteriormente, o sea, la Convención Constitucional tuvo una tarea maratónica de en un año generar un texto constitucional, pero además de darse sus propias reglas, ¿no? Entonces, evidentemente que para la sistematización de la participación y el desglose de la misma, por cierto, y la devolución de ella, requiere recursos humanos y presupuestarios y tiempo, por supuesto, que es lo que también es necesario, pero sin duda es un avance y una muestra de lo que se puede hacer en el aparato estatal y de lo que nosotras podemos ir haciendo de manera individual en nuestros entornos para reconocer esa participación y reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Acá recordar que, y me paso al otro punto, ¿cierto?, efectivamente es un desafío para el Estado, pero también para todos quienes somos garantes de derechos de niñas, niños y adolescentes, y ahí nos interpela a la familia, a la sociedad y a las comunidades locales. Cómo nosotras en nuestro cotidiano hacemos que niñas, niños y adolescentes sean considerados como sujetas y sujetos de derechos, y además reconociéndoles, por cierto, esa participación en los distintos espacios. Y por último, por cierto que se valora desde ahí el trabajo que ha realizado la Convención Constitucional, instando a que eventualmente con el apoyo del Ejecutivo, de organismos autónomos, de quienes firmaron y suscribieron convenios con la Convención, se pueda sistematizar esa participación de este grupo particularmente y de todos los grupos que participaron, dado y en consideración a que es un insumo y un documento histórico, pero también y por sobre todo de memoria colectiva, ¿cierto? Que nos permite también construir de mejor manera nuestra historia. Luego dejo algunas referencias, ¿cierto?, para aquellos que tengan mayor interés en profundizar. Y ya con esto me despido del espacio y de la oportunidad de poder decir algunas palabras. Sobre todo ahora, bueno, esperemos las preguntas de todas las personas que hayan podido escuchar y tener alguna inquietud en la materia. Muchísimas gracias, Valesca, por esta interesante charla en torno a la niñez en el proceso constituyente, en este nuevo taller Enseña Alumni número 19 de esta plataforma de la Universidad de Chile que de cierta forma busca que sus egresados y egresadas vuelvan a la U a transmitir sus nuevos conocimientos. Mi nombre es Nicolás Fuentes, soy periodista de Alumni y en esta sección vamos a responder algunas de las preguntas que llegaron, pero antes me gustaría invitar a todas las personas que están viendo esta transmisión a que visiten alumni.uchile.cl, se registren, puedan participar de las actividades que vamos a estar promocionando también a través de nuestras redes sociales. En todas partes nos encuentran como Alumni Uchile, así que están todos invitados e invitadas. Y ahora pasemos a las preguntas que tenemos. Vamos a ver tres, porque llegaron algunas, pero vamos a ver tres que son las más atingentes. Y me gustaría partir por esta reflexión que llegó a través del chat, que dice que hay sectores de la población que valoran el salto al torniquete, el video que tú mostrabas al inicio, como un ejercicio de participación política, pero también hay otro sector que lo criminaliza. De ahí que nace, un lado, que nazca la propuesta de que impulsar el derecho a voto hasta los 16 años, y por otro, la idea de rebajar la edad de la responsabilidad penal juvenil. Son dos posiciones de un mismo tema, en un mismo país. Entonces, me gustaría saber cuál es tu visión sobre esto, qué nos dice eso en relación a las posibilidades de acceso y garantía de derechos y formación de ciudadanía en niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Te dejo la palabra, Valesca, para que partas con esta pregunta. Muchas gracias, Nicolás. Muchos los temas que aborda esta pregunta, aprovecho de agradecerla. Efectivamente, hubo dos visiones a propósito de las evasiones, ¿no? A mí lo que me gustaría destacar es que en estas y otras oportunidades, las y los adolescentes, las niñas y niños, participan y muestran que participan y muestran que inciden en el espacio público, aun cuando la institucionalidad formal no les reconozca esa participación, que es lo que ocurre acá, ¿no? O sea, y de hecho hasta ahora, o sea, la participación de niñas, niños y adolescentes no es considerada en la formalidad,
la Ley de Participación Ciudadana y Participación en la Gestión y las Políticas Públicas, 20.050, si no me equivoco, no reconoce la participación específica de este grupo de la población. No tienen espacios de participación en las instancias de participación formal, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que ellas no participen. Y desde ahí, ellas y ellos, ¿no? Y desde ahí me gustaría recalcar, ¿cierto?, esa participación. Efectivamente, es una participación en su oportunidad en términos de las evasiones que generó esa controversia, y acá yo creo que no todo, siempre la respuesta a veces más inmediata del Estado es una respuesta más penal, ¿cierto?, a ciertos hechos. Yo acá creo que hay que mirar un poco más atrás y tratar de encontrar las causas profundas de ciertas formas de participar. Desde ahí entonces, y creo que eso puede enriquecer además el debate y nos puede enriquecer como sociedad, ¿no? El hecho de que relevar que ellas y ellos inician o gatillan las protestas de octubre y que desencadenan un proceso político, me parece que lo más importante es relevar que finalmente son actores y actoras políticas que inciden en lo social, y desde ahí mirar esta participación no desde un punto de vista criminalizador, sino que protector incluso, ¿no? Y cómo es que ellas y ellas tienen ese derecho, y si se les abre, qué pasará, o reflexionar más bien, ¿no? ¿Qué pasará si se les abriera esos espacios de participación formal? Perfecto, Valesca. También me gustaría mencionar que todas las preguntas, toda la charla que estamos viendo va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube, el que invito a visitar, y así también revisar las anteriores sesiones sobre este ciclo constituyente, y la próxima semana vamos a continuar en eso. Ahora sigamos con las preguntas, y hay una que hace mención a las propuestas que tú estuviste nombrando al final, donde había una tabla comparativa entre la propuesta de nueva constitución y la constitución actual, y dice si podrías mencionar qué propuestas específicas nacieron desde los múltiples cabildos y finalmente llegaron a la propuesta de nueva constitución. Ya, importante un poco también lo que yo señalaba en mi presentación, que al no existir esa sistematización todavía de cuáles fueron las temáticas de los cabildos, cuáles fueron los cabildos en que participaron niñas, niños y adolescentes, cuántos niños, niñas y adolescentes participaron en los cabildos y los encuentros autoconvocados, y sus temas, por supuesto, es que no se puede hacer ese contraste específico, ¿no? Sí podemos dar cuenta o reflexionar, dado lo que conocemos de manera previa, de cuáles eran sus demandas y de cómo estarían incorporadas en esta Constitución, particularmente la igualdad de género, ¿cierto?, educación sexual integral, demandas históricas que han existido también en el movimiento estudiantil, con este cruce que se da en alguna oportunidad en estos temas con el movimiento feminista, el tema de la educación, pero particularmente el contraste con los cabildos y encuentros, al no estar sistematizada esa información, no se puede generar desde ahí esa reflexión, ¿no? Esperamos, por supuesto, como dije, espero que esta información esté desglosada y sistematizada para precisamente hacer ese ejercicio, y cómo es que se puede ver en el modelo Lundi que yo les mostré, la incorporación, ¿cierto?, de los temas que ellos y ellas, para los que ellos y ellas habían hecho los cabildos y que eran relevantes también. Claro, mira, aprovecho de agradecer a Valentina Castillo, que a través del chat nos envía esta pregunta y dice: primero que todo, me encantó la presentación de Valesca, estuvo muy completa e íntegra, y mi pregunta apunta a cuál cree que vendrían a ser las principales barreras para que la participación institucional de niños, niñas y adolescentes sea más amplia e informada y efectiva. Perdón, las principales barreras, justo se me entrecortó un poco. Sí, dice, ¿cuál cree que vendrían a ser las principales barreras para que la participación institucional de niños, niñas y adolescentes sea más amplia e informada y efectiva? ¿Cuáles son las barreras que están impidiendo que sea de esa forma finalmente? Muchas gracias, Nicolás. Y bueno, a Valentina también, aprovechar de agradecerle la pregunta, y qué bueno que le haya gustado mi presentación. Y desde ahí comentar que yo creo que hay muchas barreras o brechas que impiden que niñas, niños y adolescentes puedan acercarse, ¿cierto?, y ejercer una participación efectiva. Pero dado el tiempo, y la primera y la más relevante que se me viene a la cabeza es el autocentrismo, ¿no? El autocentrismo, que es un sistema de dominación invisible también. O sea, no es que estemos con una polera de somos adultocéntricos o esta institución es autocéntrica, sino que se da en el entrelazado, en el entramado de las relaciones y de cómo es que entendemos a las niñeces y adolescencias. Insisto ahí, entonces, en el entender a las niñeces y adolescencias como objetos de protección,
los invisibiliza y las invisibiliza como sujetas y sujetos de derecho, como titulares de derecho, y particularmente invisibiliza su capacidad de agencia. Entonces esto hace que se entre en pugna la visión de sujetos y sujetas de derecho versus la visión de son objetos de protección y son de mi propiedad. Y en tanto son de mi propiedad, ellos no toman ninguna decisión, cómo van a estar incidiendo en el espacio público, sino que eso se hace intermedio o a través del adulto y adulta. Eso no solo imposibilita la participación de niñas, niños y adolescentes, sino que además nos inhibe de enriquecernos con esa participación. O sea, si ellas y ellos son quienes tienen los problemas que tal vez como entes públicos, ¿cierto?, privados o ciudadanía, sociedad, queremos resolver, ¿por qué no les preguntamos a ellos y ellas cómo resolverlas? Sí, o sea, muy probablemente tienen más de una posible solución a esas problemáticas, ¿no? Entonces, el adultocentrismo les afecta, por supuesto, a niñas, niños y adolescentes. Hay que hacer la mención, ¿cierto?, con las niñas y las adolescentes que también están cruzadas por el patriarcado. Entonces, hay un patriarcado autocentrista que hace que sea una barrera adicional para su participación y su reconocimiento de actoras políticas, pero también nos hace perder la oportunidad como país y como adultos y adultas de poder enriquecernos con esa participación y poder aprender de lo que las niñas, niños y adolescentes nos tienen que decir, que por supuesto es mucho. Claro, muchas gracias entonces a Valentina por esa pregunta muy interesante que Valesca pudo responder. Y esa era la última pregunta porque habían otras, pero con tus respuestas las fuiste abordando también. Así que agradezco mucho este espacio, agradezco también las preguntas que llegaron a través del chat, del formulario, y quiero dejar la invitación a que sigamos participando de estos espacios de discusión sobre la propuesta de nueva constitución. Vamos a tener más de estos talleres en las próximas semanas, así que dejo el pase a Ana María para que cierre esta sesión. Muchas gracias, Valesca, y que estés muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Nicolás, y también, bueno, agradecer a Valesca. Es una alegría ver cómo nuestras egresadas y nuestros egresados nos apoyan en este momento de poder informarnos en torno a este texto que sabemos que de alguna manera ha sido un éxito de ventas. Hay editoriales que ya no dan abasto, y eso también es bonito en un país donde las políticas de fomento lector de alguna manera han tenido un impacto tan débil en la vida cotidiana de todas las personas. O sea, nos encantaría que tuviesen un radio aún más superior, pero es muy bonito saber que las personas están leyendo el texto. Y les queremos invitar a que visiten la página constituyente.uchile.cl, que ahí es donde está todo el esfuerzo que ha realizado Uchile Constituyente durante los últimos años, que van a encontrar repositorios, las actividades que están realizando unos foros temáticos muy interesantes. Tenemos una próxima fecha sobre el día 20, que ahí vamos a estar difundiendo, que es muy, muy, muy interesante. Miren, va a ser el día miércoles 20 de julio a las 12 horas, un tercer encuentro en torno a el medio ambiente, que ese fue, perdón, me equivoqué, estoy diciendo el de julio, pero los de agosto, se viene 10 de agosto, derechos fundamentales, y justo después del 10 de agosto, que es el de los derechos fundamentales, vamos a estar acá en otro taller de Enseña Alumni con el profesor Francisco Zúñiga, profesor de Derecho Constitucional de la universidad, además de ser egresado de la Facultad de Derecho, que nos va a hablar en torno a los derechos sociales. Entonces es muy importante, y aprovecho de volver a recordar las fechas de Uchile Constituyente. El día 17 de agosto también van a estar viendo modelo económico, el 24 de agosto el género en la nueva constitución, que ahí Valesca de alguna manera nos ha dicho cómo el patriarcado de manera interseccional oprime la participación de las niñas, que nos trajo ese video muy, de alguna manera muy, muy emotivo de lo que fue ese momento cero de todo lo que fue el estallido social y después que derivó en el proceso constituyente. Y el día 31 va a ser sobre educación, cultura y conocimiento. Así es que recuerden, constituyente.uchile.cl, hay una agenda de encuentros donde vienen expertos y expertas de diversos ámbitos, van a encontrar textos, van a encontrar cápsulas de difusión, de verdad que es un muy buen espacio. Y yo me quedo agradeciendo a Valesca por toda la presentación, pero de alguna manera quiero relevar ese gran esfuerzo que hizo para hacer ese comparativo constitucional, donde de alguna manera muestra que la figura de las niñas, niños y adolescentes
emerge, de alguna manera recordando ciertos derechos, así que la invitación es a la lectura. Ahí ella nos marcó cuáles son los artículos donde aparecen mencionadas las infancias y los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y bueno, te doy las gracias, y ya para cerrar, me gustaría devolverte la palabra para una última reflexión. Valesca. Bueno, muchas gracias, Ana María. Nuevamente agradecerles, ¿cierto?, a ustedes, alumni, a la Dirección de Egresados y Egresadas. Como egresada del Magíster en Gestión y Políticas Públicas, me es muy grato y un honor poder estar acá en este espacio, ¿cierto?, tan relevante, tan histórico también de lo que estamos viviendo. Recordar siempre que las niñas, niños y adolescentes y los deberes que todos tenemos con las niñas, niños y adolescentes, va más allá de si somos parte o no del Estado. Es importante poner esa individualidad, ¿cierto? Y como sociedad, cómo podemos contribuir a este cambio de paradigma y este cambio cultural, al que, por cierto, se está empujando hace mucho tiempo, y esperamos que prontamente pueda seguir, ¿cierto?, considerándoseles como sujetas de derechos, sujetos de derechos, como actores y actoras políticas relevantes, y esperar el resto de los talleres, ¿cierto?, que estaban súper interesantes, así que ahí vamos a estar observando y hacer un llamado también a que puedan conectarse en el resto de los talleres de agosto, y nuevamente agradecerle a la universidad por este espacio. Muchas gracias, Valesca. Ya saben, para quienes en realidad de seguro van a decir, quiero esa presentación, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Busquen Alumni Chile en YouTube. También, bueno, lo vamos a difundir a través de nuestra página, alumni.uchile.cl, y va a quedar ahí disponible. Ya más allá del mismo proceso constitucional y del plebiscito, es un tema que es interesante, porque en realidad el tema de las infancias va mucho más allá de este momento, sino que en realidad es algo que nos llama como sociedad a discutir. Así que de verdad muchas gracias por el modelo de análisis, los datos, el marco conceptual, cómo preparaste la presentación. De verdad que está muy completa, así que ya saben dónde la pueden buscar. Y recuerden, nos volvemos a encontrar el próximo jueves 11 a la 1:30 para hablar en torno a los derechos sociales en la nueva Constitución. Y por supuesto, recuerden, un Chile Constituyente, infórmense y pueden seguir esos encuentros que van a estar durante agosto. Así que muchas gracias, Valesca, ha sido un gusto. Nos vemos. Igualmente, nos vemos, gracias. Chao. Chao.